Buena mañana, iglesia, buen día, bendiciones para todos. Creer en Dios no es lo mismo que conocerlo. Segunda parte de este tema. Empezamos la semana pasada acerca de el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es tener una relación con Él hasta llegar a la intimidad. Y para conocer a alguien íntimamente no es suficiente solo con saber qué hace, sino conocer el corazón, el carácter, qué lo motiva, qué lo alegra, qué lo entristece, qué lo alegra y qué lo enoja. Eso es parte de el conocer a alguien, su carácter, su corazón. Hoy vamos a hablar de eso, el carácter de Dios, el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué espera Él de nosotros? Y por eso vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 4. Oseas es un libro que habla de una relación. Habla de una relación conyugal, de una pareja. Dios llama a un profeta llamado Oseas y le dice: ve y toma una mujer que vive de la prostitución, que practica el adulterio. Cásate con ella, ten hijos, dale un hogar, límpiala, hónrala, dignifícala, dale nombre. Aquella mujer se llamaba Gomer. Y Oseas se casa con ella, tienen hijos, la lleva a un hogar, le da todo. Luego esta mujer traiciona a Oseas, se va tras sus amantes antiguos. Y el Señor le dice al profeta: búscala, llámala, límpiala, úngela, dignifícala, llévala a casa, perdónala y ámala. Ámala como el amor de Dios por su pueblo. Porque Israel ha hecho así conmigo. Porque Israel, siendo yo su esposo, su Señor, me traiciona, me abandona y se va tras sus amantes. El libro de Oseas habla de eso. Es una relación de amor, pero una relación donde hay infidelidad, traición, pero también restauración. Y lo que el Señor dice de Israel es que no lo conoce, no lo conoció, no conoció su amor, su bondad, su misericordia y su fidelidad. Entonces, en el libro de Oseas capítulo 4 les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo: no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día, y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche, y destruiré a su madre Israel. ¿Qué tal eso? Fuerte, ¿verdad? Duro. Luego sigue diciendo, verso 6: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes.
Ya que olvidaron las leyes de su Dios, yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Amén. Esto es fuerte, porque habla de un Dios hablando de castigo y destrucción. Y es algo que muchos no aceptan o no entienden o no comprenden, no conocen de parte de Dios. Incluso se puede llegar a creer que Dios en el Antiguo Testamento era uno y en el Nuevo Testamento es otro. Y algunos se preguntan, ¿por qué Dios en el Antiguo Testamento parece enojado, parece airado a toda hora? Y algunos piensan que del Nuevo Testamento, a causa de la gracia, Dios es tolerante, condescendiente, que Dios no le importa ya el pecado, porque pues Cristo ya pagó por los pecados. Entonces el Señor no tiene problema cuando pecamos, porque Él ya los perdonó. Pero afirmar eso sería negar la inmutabilidad del Señor. La misma Biblia dice que Dios no cambia. Dios no cambió, ni la palabra ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues hay que entender bien las Escrituras. En el Antiguo Testamento, conocido como la ley, también había gracia, también había misericordia. O sea, Dios es el mismo. Ejemplo, cuando Dios fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, el Señor le dijo a Abraham: voy a destruir estas ciudades a causa de su maldad. Y Abraham le dice: Señor, y si hay 50 justos, ¿destruirás la ciudad? ¿Y esos 50 qué? Y el Señor le dijo: no lo haré por amor a esos 50. Eso se llama gracia y misericordia. No lo haré por amor a los 30, por amor a los 20, por amor a los 10, por amor a los 5. Es que no había nada que hacer. Habían sentenciado su destrucción a causa de su gran maldad. En otra oportunidad el Señor iba a quebrantar a Israel por su pecado, y Moisés le dice: Señor, ten misericordia, ¿qué dirán las naciones? Los sacaste de Egipto para matarlos. Y el Señor dice, la Biblia en el libro de Éxodo, y el Señor se arrepintió del mal que pensaba hacerle a su pueblo. ¿Te das cuenta? Dios mostró siempre amor y misericordia y favor. Pero otro atributo de Dios, otra característica de Dios, parte de su carácter, es su juicio, su justicia. En el Nuevo Testamento también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Donde dice que Dios es amor, dice también es fuego consumidor. Y la Biblia dice que un día en la tierra experimentará la ira de Dios. Lo dice la Biblia. Alguien puede decir: no lo acepto, no lo entiendo. Por eso le digo, tenemos que conocer a Dios y conocer el carácter de Dios, para no engañarnos, para no sacar conclusiones a la ligera porque alguien nos dijo, porque lo escuchamos por ahí. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Aquí vemos en este libro y lo que acabamos de leer, sencillamente a un esposo enojado, un esposo que ha sido traicionado, un esposo celoso. Y por eso Dios le habla a Israel y lo trata así y le dice: ese pecado lo voy a castigar, serán destruidos. Pero el Señor siempre llamó a su pueblo, siempre lo llamó a que estuviera con Él, a que se arrepintiera. En el carácter de Dios, en el corazón de Dios, está una relación de amor, una relación de fidelidad. Ese es el deseo y el corazón del Señor. Mire lo que dice en el capítulo 4, verso 14. Estamos en Oseas.
No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. Y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora el Señor como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. Como es una historia y habla de una relación conyugal. Pero aquí la palabra fornicación o adulterio tiene que ver especialmente con la idolatría. Más allá de la relación sexual es la idolatría. Cuando el pueblo de Israel adoraba a ídolos, el Señor les decía: son adúlteros, están fornicando. ¿Por qué? Porque yo soy su Señor, yo soy su esposo, ustedes son mi esposa. Tenemos una relación íntima de fidelidad, de santidad, un compromiso, un pacto. Y cuando ustedes adoran a otros dioses, están teniendo amantes, porque yo soy el único. El Señor siempre quiso que su pueblo lo siguiera, le creyera, lo amara y lo adorara solo a Él. Es celoso en ese sentido. Y por eso le digo, tenemos que conocer el corazón de Dios para entender esto. Porque Él así también amó a su pueblo. Entonces el Señor, cuando el pueblo se desviaba a adorar ídolos, dijo: han adulterado, han fornicado. Y tal vez hoy nosotros no adoremos imágenes, claro que no, hemos dejado la idolatría. Pero la idolatría o el ídolo tiene que ver con importancia, prioridad, amor, seguimiento, devoción. Y eso puede traducirse en otras cosas como familia, trabajo, estudio, deporte. Cuando miramos y conocemos el corazón del Señor, sabemos que Él es un Dios celoso. Y que en su carácter y en su naturaleza está el comportarse con nosotros como un esposo. Como alguien que nos ama, nos cuida y nos provee. Pero ve a su esposa que no tiene tiempo para él, que lo cambia por otras cosas o personas. Aquí dice el Señor en el verso 15: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá. ¿Qué está hablando? Israel se había dividido, habían 10 tribus y se denominaron Israel y 2 Judá. Y el Señor está tratando con Israel y le está diciendo: Judá, si Israel pecó, no lo hagas tú. Si Israel se fue tras ídolos, no lo hagas tú. Que quede un remanente, que tú seas fiel, que tú permanezcas. Y ahí el Señor nos enseña que es una decisión. La fidelidad es una decisión. Cada uno decide serle fiel al Señor, y que aunque otros hagan maldades o desobedezcan o pequen, el Señor nos llama a que no lo hagamos porque otros lo hacen. En Apocalipsis capítulo 22, allí dice el Señor: el que es impuro sea impuro todavía, y el que es puro santifíquese todavía. Es decir, cada uno toma su camino, cada uno decide si va a agradar a Dios o no. Pero aquí dice en el verso 17: Efraín, que se refiere también a Israel, es dado a ídolos, déjalo. Algo sucede en esta relación con el Señor. Atentos. El Señor nos ama, y cuando nosotros estamos en desobediencia, alejándonos de Él, Él llama nuestra atención. Y las cosas a veces no salen como esperamos, salen mal. Hay personas que tienen esta experiencia, se alejan de Dios, no vuelven a la iglesia, no vuelven a orar, y empieza a irles mal. Y ellos dicen: no puedo alejarme, no puedo dejar de buscar a Dios, porque yo me alejo de Dios y todo empieza a salirme mal. Tengo que volver a la iglesia, tengo que volver a Dios. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe cómo se llama? Misericordia, gracia, Dios llamándote, diciéndote: vuélvete a mí, que yo soy el que te doy todas las cosas. Si tú te alejas de mí, lo que dice ahí en Oseas 4:6: mi pueblo perece porque no tuvo conocimiento.
En Isaías 5 dice: su multitud pereció de sed, se secó, porque separados de Dios nada podemos hacer. Amén, Él lo dijo y así es. Cuando alguien se separa de Dios, se aleja de Dios, le es infiel y se va tras sus amantes, llamado mundo, y le va bien, porque a veces sucede eso, y entonces la persona dice: yo no volví a la iglesia y nada ha pasado, sigo bien, antes como que mejoré. Mire, aquí el Señor, la Biblia dice que dejó a Efraín, la tribu de Efraín, a Israel, y dijo: déjalos. Pero el Señor, en su amor, en su misericordia, llama a Judá, a otra parte del pueblo, y le dice: vuélvete a mí, arrepiéntete, yo soy tu esposo, yo te quiero dignificar, honrar, bendecir, darte todo lo que necesitas, pero tengamos una relación fiel. Y con ellos trata el Señor. Capítulo 5, verso 15. Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Mire lo que dice el Señor: me iré. El Señor se aparta. Si el pueblo se aleja, si hay pecado en el pueblo, no confesado, no arrepentido, se rompe una relación. Como cuando una pareja dice: algo anda mal, aquí ha habido fallas, aquí ha habido ofensas, pero no hemos hablado, no ha habido confesión, no ha habido arrepentimiento, y la relación se rompe. Así se rompe con Dios. Y Él dice: hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Quiero decirle algo, cuando se trata de buscar a Dios, algunos buscan su favor. Algunos van a Él y dicen: Señor, dame, necesito, yo te pido. Es lo que conocen de Dios, es el concepto que tienen de Dios. Dios para que me bendiga, me sane, me ayude, me abra puertas, me dé la visa, me dé esposo, me dé plata. Pero algunos tienen que preocuparse por conocer a Dios, su rostro. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Y aquí el Señor dice: busquen mi rostro. En Crónicas dice: si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro. Mi rostro, como el de una pareja que se buscan mutuamente para mirarse, para decirse en cosas bonitas, para besarse, porque se aman, porque se gustan, se quieren, porque buscan intimidad. Así es con Dios. Mire que Él dice: busquen mi rostro. No mi dinero, no las dádivas. El Señor luego dijo, cuando la gente se preocupaba en Mateo capítulo 6 de qué iban a comer, qué iban a vestir, Él dice: no, busquen primero el reino de Dios, busquen lo eterno, busquen su justicia, que lo demás es añadido. ¿Por qué? Porque Él es el esposo que nos da todo por añadidura, pero Él está esperando algo de nosotros: que busquemos su rostro, que lo miremos, que lo amemos. Pero cuando el pueblo no entiende eso, no lo conoce y Él lo ama, va a tratar con ese pueblo. Y entonces dice ahí: en su angustia me buscarán. No es que el Señor, dice Lamentaciones 3:33, dice que el Señor, o 33:3, dice: el Señor no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. No es que el Señor le guste y diga: los voy a poner una prueba y los voy a castigar. No, sino que como el padre que llama a sus hijos y los corrija para que reaccionen, así el Señor trata con su pueblo. Saben, hay algunos que no pueden aceptar esto, de que el Señor disciplina y corrige. Cuando yo he hablado del tema he tenido reacciones, pero dicen: no, Dios es amor. Y yo digo: ¿y entonces qué hacemos con lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, donde dice que el Señor al que ama disciplina y corrige al que toma por hijo? ¿Eso qué es? ¿Eso a dónde lo enviamos? Cuando la Biblia dice que el Señor es un padre que corrige a sus hijos, pero lo hace por amor. Es cierto, tenemos que entender que Él lo hace por amor, porque nos ama, porque nos quiere para Él. ¿Sabía usted eso del corazón de Dios? Que Dios es celoso, que Dios lo quiere a usted solo para Él, porque Él lo ve a usted como una esposa y usted debe verlo a Él como un esposo.
Por eso dice la Biblia también en Oseas, sigamos leyendo, Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Escuche, atentos a esto. Dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero Él nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos en conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer y llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor. Pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el rocío a la luz del sol. Mire lo que dice el Señor. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? En varios pasajes el Señor llama la atención de su pueblo. En una oportunidad el Señor le dice: de mí te cansaste, de mí te aburriste. Mira, qué especial, porque a veces en una relación pasa eso, como que el uno se cansa del otro, se aburre, entra la rutina, entra la monotonía. Y por eso hay que cultivar la relación, cuidar la relación para que no se apague, para que no se acabe, así con Dios. Por eso el Señor le dijo a una iglesia en Éfeso, le dijo: vuelve a tu primer amor. Sí, vuelve a tu primer amor. Pero la iglesia era muy activa, era una iglesia celosa. Pero el Señor dijo: no, yo lo que quiero es que me ames, más que sacrificios, más que obras. Lo que quiero es tu corazón, quiero que me ames. Le dijeron al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Mateo capítulo 22, 37. Y el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Con todo, no un poco, no parcialmente, no un cariñito. Amor, pasión, entrega. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no te amó un poquito, ni parcialmente, ni te tiene cariño, sino que la Biblia dice: de tal manera te amó Dios que dio a su propio Hijo. También dice la Biblia en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno, el amor de Dios es completo, el amor de Dios es sin igual, el amor de Dios es total, es incomparable. La Biblia dice en Juan capítulo 13 verso 1: los amó hasta el fin. Nos ama hasta el fin. En 1 Juan 4:19 dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué estamos hablando de ese trato de Dios con su pueblo? Porque quiero que veamos el carácter de Dios. El carácter de Dios. Celoso, un esposo. Porque hay dos extremos, y cuando nos vamos a un extremo, estamos en un error. Hay un extremo de aquellos que creen que Dios es muy severo, es muy duro. Entonces no se acercan a Él, porque dicen: yo he pecado, yo he fallado, no soy digno, Dios no me va a amar, Dios no me va a perdonar, y se alejan totalmente de Dios. No conocen a Dios realmente. Otros dicen: Dios es muy bueno, maravilloso, es un niño, es el niño de Belén, es el niño Dios, o es como un Santa Claus que está ahí solamente para bendecirme. Y es otro extremo. Dios sencillamente, permítame ponerlo de esta manera, es alguien, es una persona, aunque no es persona, es espíritu. Pero la Biblia nos dice que Él ríe, que Él ama, que Él se enoja, que Él siente. Por eso es apto para una relación conyugal, una relación de amor. Y Él ve a su pueblo como su esposa y espera de su esposa fidelidad. Pero Israel, la esposa, siempre lo traicionó. Volvía, se iba, volvía y se iba. Ahora, ¿qué de nosotros? Porque estamos hablando de Israel y el trato de Dios con Israel. ¿Qué de nosotros? Bueno, el Nuevo Testamento dice que la iglesia es la novia. La novia, la virgen, la pura, la que llamó para un matrimonio. Todavía no se ha dado el matrimonio.
Todavía no se ha dado el pacto, el matrimonio eterno con Jesús, pero estamos desposados. Es decir, estamos separados y comprometidos para ese matrimonio. ¿Habrá cambiado el Señor? ¿Ahora Él tolerará nuestros pecados también? Vamos a ver qué dice la Escritura. Efesios capítulo 5, vamos allá. Efesios capítulo 5, verso 25. ¿Lo tienen? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Gloria a Dios por eso. Dice que como un marido ama a la mujer, ¿sí ve? Relación, ¿sí ve? Todo el tiempo el Señor se muestra como ese esposo. Y dice a los hombres, a los esposos, amen a sus mujeres. ¿Cómo la debo amar? Como Cristo amó a la iglesia. No miró sus defectos, no miró sus errores, no miró sus pecados, la amó. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ponle atención a esto. La iglesia la llama, la purificó, la lavó con su sangre, la purifica con la palabra. Verso 27, ¿cuál es el propósito del Señor? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuevo Testamento, gracia. ¿Sí? ¿Ha cambiado el Señor? ¿Cuál es la expectativa del Señor con su pueblo? Ahora con la iglesia. Porque su pueblo lo traicionó. El Señor nunca ha olvidado a Israel. La Biblia dice en Romanos, jamás la ha desechado. Y tiene una promesa de salvación. Pero debido al rechazo, a la desobediencia de Israel, vino la salvación. La gracia a los gentiles, que no éramos pueblo, pero ahora el Señor nos llama y nos hace su pueblo. No éramos su pueblo, no somos israelitas, somos gentiles. Pero el Señor también nos llamó y dijo, vengan, al que crea en mí, al que me sigue, yo le daré vida eterna. Y hemos aceptado a Jesús y hemos decidido seguirle. Pero escuche esto, el plan de Dios sigue vigente. El propósito de Dios es que su iglesia sea sin mancha y sin arruga, que sea una iglesia gloriosa. ¿Por qué? Porque el novio es santo. ¿Por qué tenemos que ser santos, apartados de lo impuro, de lo mundano, de la idolatría, de la infidelidad? Porque Él es fiel. La Biblia dice, Él es fiel. Y aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Eso lo sabemos bien. Que fallamos y pecamos y el Señor siempre nos perdona, sí. Pero el tema, para que quiero que esté claro, es el corazón del Señor, el carácter del Señor. ¿Qué es lo que Él quiere? Porque muchas veces nuestras oraciones, nuestra relación con Dios se fundamenta en el egoísmo, en el yo, en el que yo quiero, yo te pido. Pero no pensamos qué quiere Él. Entonces cuando conocemos su corazón, Dios quiere que yo sea santo. Él quiere que yo le ame con todo. Él quiere que yo entienda que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Juan capítulo 17, verso 3. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y luego los versos 5 en adelante, el Señor ora por los discípulos y le dice al Padre, Padre, están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mal. ¿Qué significa eso? Que nosotros todo el tiempo en esta relación con Jesús estamos siendo tentados. Hay un amiguito, hay una amiguita, hay alguien que nos invita a adulterar. Cuando nos invita a amar, ¿qué dice 1 Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. El deseo del mundo, el deseo que nos atrae pasará. O sea, como una aventura es pasajera. No perdura, no dura, no deja sino heridas, huellas, dolor. Por la traición, por la ruptura de una relación, de un pacto. Dice en Apocalipsis capítulo 19, vamos a mirar allí. Apocalipsis capítulo 19. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice sin mancha y sin arruga? ¿Cuáles son esas manchas y esas arrugas en nuestro vestido? Esta novia que el Señor ha llamado, que el Señor ha separado para Él, debe conservarse pura y digna para Él. No debe ensuciarse, no debe mancharse. Apocalipsis 19, 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Va a llegar un momento de celebración. ¿Cuánto tiempo necesita una novia para prepararse para ese matrimonio? Cuando una novia se va a casar, piensa todos los días en ese momento, quiere que todo salga perfecto, el vestido, las flores, la luna de miel, el encuentro con su amado. Y todo el tiempo se está preparando para esto. Pues bien, la Biblia dice: su esposa, la novia, la que está comprometida, se ha preparado. Habla de un entrenamiento, de una preparación, de una decisión diariamente de estar listos para ese matrimonio, para ese encuentro con Dios. Verso 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente. Mira el vestido, si habla de un vestido. En Efesios dice que una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y aquí habla de un lino limpio, fino, resplandeciente. O sea, una novia gloriosa, una novia pura, una novia digna, consagrada, dedicada, esperando a su esposo. Pero mire lo que dice acá: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No es suficiente creer en Dios, creer en Él. Hay que conocerlo. La Biblia dice en Salmos 14 que el hombre que es ateo, que ignora a Dios, hace obras abominables. Él no teme a Dios. No podemos esperar algo bueno de un ateo. La Biblia dice eso. No yo, la Biblia lo dice. Porque él no teme a Dios, entonces Dios puede hacer lo que quiera. A nadie tengo que rendirle cuentas. Pero el que conoce a Dios, el que ama a Dios, teme a Dios, respeta a Dios, sabe que algún día estará con Él cara a cara. Sabe que Él lo ve, sabe que está con Él. Entonces cuida su caminar, cuida su testimonio, cuida su estilo de vida. Aquí dice: el lino fino del cual ha sido vestida la novia es acciones justas. O sea, no es solamente creer en el Señor, sino la acción justa, los hechos, el testimonio, las buenas obras, el buen ejemplo. Eso viene como consecuencia, de una manera espontánea, por una relación que tenemos con el Señor. Quiero que miremos, para ir terminando, en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, atención a esto, verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí está hablando de la oración. Y una de las razones por las cuales vamos a la iglesia u oramos a Dios es porque necesitamos de alguien que nos ayude. Y eso nos acercó a Dios. Pídale a Dios, busque a Dios.
Pero el Señor quiere que crezcamos en el conocimiento, en la relación con Él, hasta el punto de conocer su carácter, su corazón. El que conoce al Señor sabe que Él es bueno, sabe que Él lo ama, y ya no necesita ni pedirle nada. Pasa la relación a otro nivel. Ya su oración no es solamente te pido, dame, sino que pasa a la adoración, a la gratitud, a la contemplación, el rostro del Señor. Y entonces ahí viene la comunión. Comunión es algo en común. Compartimos como en una pareja. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Juan 17:11, el Señor dice, todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Somos uno, como una pareja, son uno. Y aquí dice la Biblia, le piden a Dios, no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. O sea, cada uno busca lo suyo propio. ¿Qué relación se va a sostener? Va a perdurar si hay egoísmo, si uno de los dos solo piensa en él y no piensa en la otra persona. Eso no funciona, eso trae crisis a la relación. Cuando el uno de los dos siente, solo piensa en él, solo piensa en ella y no piensa en mí, en lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Y así es la relación con Dios. Dame, bendíceme, yo quiero, no me da, no vuelvo a orar, no vuelvo a la iglesia. No hay relación, ahí no hay nada. Egoísmo, no conoce a Dios, no sabe que Dios le va a dar todo, todo. Porque es el esposo que cuida a su esposa y le dice, mija, usted no se preocupe, usted tiene a su esposo que le va a dar todo lo que necesita. Pero la esposa se va y busca por ahí a un vago, y el esposo se indigna, se enoja y le dice, pues ya no le doy nada. Dios es así, Dios es así. Siente, le duele nuestra traición, nuestro abandono, nuestro pecado, le duele. Nos ama, sí, nos ama. Nos perdona, sí, nos perdona. Nos recibe, sí, nos recibe. Pero estoy hablando de conocer el corazón de Dios, entender, si a Él le duele, ¿por qué voy a hacer lo que le duele al Señor? ¿Estamos claros? No estoy hablando, pecaste al Señor, te viene con todo. No, está triste. Por eso la Biblia dice, no contristes al Espíritu Santo. ¿Sí ve? No lo pongas triste. ¿Cómo? Lea el contexto. ¿Qué lo pone triste? Verso 4. Oh almas adúlteras. ¿Cómo? Almas, corazón, sentimiento, emoción, adúltera. ¿Cómo que adúltero? Yo no me he acostado con nadie. Pues cuando tú amas al mundo más que a Dios, eso se llama adulterio. Así lo llama Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo dice Dios. ¿Por qué lo dice? Porque nos ama, porque nos quiere para Él. Quien lo entienda, bien. El que no dirá, bueno, yo no quiero que Dios me quiera solo para Él. Está bien. Está bien, cada uno decide. Dios no va a obligar a nadie a amarlo, ni a seguirle, ni a servirle. No te va a obligar. Es una decisión. Dice ahí, verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Se da cuenta? Él nos anhela. Él nos quiere para Él. Sin embargo, Él pregunta, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué te cansaste de mí? ¿Por qué has dejado tu primer amor? ¿Por qué me cambias por otros?